Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Óscar López Goldaracena, abogado especialista en derechos humanos y derecho económico. En el terreno jurídico es especialmente destacable su desempeño como activista, conferencista, articulista e investigador en temas vinculados a los derechos humanos y derecho internacional. Fue presidente del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, el y el Sur. Como novelista ha trabajado mucho para con los más pequeños. Ha publicado varios libros para los niños. En la anterior legislatura, el doctor Óscar López Goldaracena ocupó una banca en algunos periodos en el Senado de la República. ¿Cómo se hace en medio de tanta actividad, con temas tan diversos, para hacerse tiempo y comenzar casi todas las mañanas una escuela con los niños, contarles cuentos, volver a otro mundo? Aunque es tu mundo porque ya has escrito el libro para niños, estás contando esos libros, pero volver al contacto mano a mano con los más pequeños debe ser muy fuerte. Buen día, Alberto. Sí, realmente estábamos conversando justo esto y un placer compartirlo con todos los oyentes. Es decir, a veces me preguntan, me dicen, ¿usted es abogado o es escritor? Yo le digo, mira, yo ejerzo la profesión de abogado, soy abogado, me gusta lo que hago. Y al mismo tiempo soy escritor y escribo libros para grandes y libros para niños. Esto lo cuento así porque es un poco lo que trato de transmitir en las escuelas. Sucede que en este momento, este mes del libro, se van a estar reeditando las obras infantiles escritas hace unos años, una trilogía sobre las aventuras del pececito Andrés y sus amigos, El tesoro del gran peluca, La caverna Maguida y El gigante de los mares del sur, escrita con la particularidad que fueron escritas con mis hijos cuando eran niños. O sea, los cuentos que yo les contaba para que se fueran a dormir. Uno de ellos ganó el premio de literatura en su momento. Y sigo escribiendo. Y cuando voy a las escuelas me siento muy bien, porque es lo que es la fantasía de los chicos, lo que es la imaginación de los niños y lo que es también el compromiso con los proyectos educacionales de las maestras, de los maestros, de los colegios, en generar una cultura amigable de convivencia, por ejemplo, con el medio ambiente, un respeto de las identidades culturales. Y yo trato de transmitir eso en mis libros, ¿verdad? Y es un placer escribir para niños. Y cuando estás con estos niños, estás recordando tus niños, allá en Rocha, en aquellas historias, aquellos relatos que tú les contabas, que en alguna medida reelaboraste con ellos. Es así, fíjate de que vengo en este momento de una escuela y ellos me preguntaban, o sea, ¿y cuál fue el libro que más te gustó? ¿Qué parte del libro es la que te gustó más? ¿Cuando lo hacías con tus hijos o cuando lo terminaste? Yo les decía, me gustó todo, porque estar creando una obra literaria junto con niños para compartir a los demás para mí fue una gran satisfacción, una gran felicidad, y eso es lo que le trato de transmitir a los chicos, y les digo, pueden escribir sus libros. O sea, yo les ponía un ejemplo, el libro cerrado no transmite. El libro tú lo abres y te sumerges en ese libro de la misma forma que si nos sumergiéramos hoy en nuestro fondo del mar, podríamos descubrir 1000 historias y aventuras y leyendas, que es la que trato de transmitir. Y realmente me siento muy reconfortado con eso. Y al mismo tiempo me permite un cable a tierra para mis otras actividades sociales y el ejercicio de la profesión. Que son variadas, pero yo me quedé con el contraste que es esto de estar con los niños. Y hace pocas semanas en Buscadores hablábamos de un libro muy duro, sí, muy documentado, sí, de un tema muy cruel, el genocidio armenio, que te tuvo a ti como protagonista. Sí. Tú sabes de que, además, te vuelvo a los niños. La semana pasada en una escuela, cuando me preguntaron de otras obras, yo le conté que el último libro era sobre genocidio cultural armenio. Estaba en una clase con sexto de escuela y uno de los chicos levanta la mano y me dice, yo soy armenio. Qué fuerte. O sea, y conocía el libro, lo conocía por sus padres, y los demás niños sabían que era armenio y sabían lo que había pasado en Armenia hace 100 años.
O sea, eso, los efectos de ese genocidio cultural convive hoy con el Uruguay, porque el Uruguay ha sido un país de puertas abiertas para la comunidad armenia. Sí, claro que sí, son temas muy distintos, escritos en distintos momentos, digamos. Yo, a mí me gusta decir siempre, los libros infantiles a veces los escribo en un invierno. Me gusta el invierno para escribir un libro infantil. Hay uno que acabo de terminar, que quizás salga fin de año, pero ahora vamos a trabajar estos 3. Tenemos un adelanto, se viene un nuevo libro. Va a venir un cuarto libro. Pero luego está el otro material que uno sigue escribiendo o investigando, que son ya o trabajos académicos vinculados al derecho, o, como en el caso de genocidio cultural, trabajos históricos, también vinculados a los derechos humanos. Pero los libros infantiles tienen para mí ese encanto, además requieren una técnica que no es la misma que el escribir un libro para académico o escribir un libro para grandes. Por eso yo juego mientras escribo los libros infantiles. Estoy jugando, me estoy imaginando los personajes, estoy imaginando la historia como se podría desarrollar, y nunca sé el final del libro. Y esto le contaba a los judices, quedaban, pero cómo no, cuando yo empiezo a escribir un libro, nunca sé cómo termina, porque yo me voy jugando en la creación del libro. Y si te pregunto lo primero que escribiste, y te llevo a tu niñez, a tu juventud, ¿qué te acordás? ¿En qué pensás? Lo primero que estoy pensando en este momento, mira, lo primero que, no tiene que ver tanto con literatura, pero lo primero que escribí creo que fue, allá por los 15 años, adolescente, época de la dictadura, un discurso político sobre lo que debía ser el compromiso de los cristianos en los barrios en relación con la dictadura. Sentido como un gurí en aquel momento de 14 años tendría, ¿no? ¿Y con qué motivo escribiste eso? ¿Para leerlo dónde? Con el 15 de agosto. El 15 de agosto, creo que fue el 15, mira, me acuerdo, el 15 de agosto, tiene que haber sido en la década del 70, 74, 75, se leyó como en la homilía, en la iglesia Tierra Santa, y yo lo recuerdo porque yo digo, siempre ese fue mi primer discurso político, porque yo no solo lo escribí, sino que lo leí, lo dije. Y me acuerdo siempre de la cara de mi madre con lágrimas en los ojos cuando terminaba de hablar, ¿no? Me tocaste el alma recién con esa pregunta, pero es lo primero que se me ocurrió, porque creo haber escrito antes, pero lo primer escrito para los demás fue ese discurso, esa homilía en Tierra Santa, creo que el 15 de agosto del 74 o del 75. ¿Por qué 15 de agosto? Y lo recuerdo bien, porque era la fiesta de Santa María. Y yo hice el liceo Santa María de 8 de octubre, y es una historia quizás muy interesante. En ese momento, en plena dictadura, el discurso de ese colegio en ese momento no era precisamente un discurso progresista, y la gente del barrio se juntaba en Tierra Santa. Hoy por hoy hay una marca de la memoria en Tierra Santa. Claro. Y recuerdo que el 15 de agosto, que es el día de Santa María, la comunidad del barrio, religiosa del barrio, armó una misa popular, entre comillas, del colegio, de los que íbamos a Santa María, en Tierra Santa, no en el colegio, sino en Tierra Santa. Y creo que fue todo el colegio, la iglesia estaba a desbordar. Y a mí me pidieron, yo no recuerdo, creo que estaba en tercero o en segundo liceo, que escribiera mis sentimientos con respecto a que, y ojalá pudiera conservar copia. Me acuerdo sí que fue escrito con el mismo sentimiento que podíamos tener todos para voltear la dictadura. La emoción que se refleja en tu cara en este momento, ¿tiene que ver con ese momento histórico? Quizás ¿O con tu mamá? no, ¿O con las dos cosas? No, quizás con ese momento histórico, indudablemente, y por supuesto imposible de independizar lo que es mi historia, mi vida hoy, sin lo que fue mi niñez o mi adolescencia. En casa se leía, pero se trabajaba mucho. ¿Qué se leía en tu casa? Y yo recuerdo que cualquier libro que cayera se leía, fundamentalmente por mi madre. Pero la avidez quizás por la lectura o por la investigación fue comenzando después, por ese mismo ansia de saber que me generaron mis padres, ¿no? Y
y la educación, la escuela, digamos, pero sí, el agradecimiento a ellos. Yo no sería la persona que soy sin lo que ellos me enseñaron a vivir, digamos. Te llevo de un momento histórico a otro, ya que estamos con primer discurso. ¿Cuál es tu primer discurso en el Parlamento? ¿Cuál es tu primera intervención? Mi primer discurso en el Parlamento, lo recuerdo también, precisamente fue el día que me sentí honrado de ingresar al Senado de la República. Fue en la media hora previa del día que asumí, señalando que estaba allí para aportar en clave de derechos humanos. Y generalmente esos primeros discursos, esos discursos en la media hora previa, existe una especie de protocolo que se mandan, las palabras se envían a quien quien uno solicite, y luego el Senado vota. Y yo no pedí que la enviara a ningún lado. Pues ¿por qué? Porque era un discurso que le estaba dando al sistema político. Así, yo ingreso al Parlamento, ingreso al Senado como senador de la República el día que juro, para colaborar hacia el bien común. O sea, estoy aquí, van a encontrar a un ciudadano que quiere aportar al bien común en clave de derechos humanos, porque entiendo que todos los temas a nivel político pueden verse y a través de un prisma de derechos humanos, que no son solamente los derechos humanos vinculados al pasado reciente, sino que es un marco ideológico, una matriz. Y el bien común es el norte de la política, o debe ser el norte de la política. El bien común es como lo dice la propia palabra, la propia semántica de la frase, ¿no? Bien común, lo que debe interesar a la comunidad, que no quiere decir que sea un sistema lo económico, sino lo global. ¿Y qué sentiste cuando estabas allí en el Parlamento contando esto que estás contándonos acá ahora? Una profunda satisfacción, porque y más un gran compromiso, pero además una etapa en mi vida cumplida. Mira, yo les voy a contar otra historia que también quizás a mí me llega mucho al corazón. En la época de la dictadura, cuando yo comencé a estudiar Derecho, recuerdo caminar por las calles empedradas que dan contra el Palacio Legislativo viniendo de allá abajo de la Guada. Habrán visto ustedes esas calles empedradas que a medida que vas caminando la figura del Palacio Legislativo se va dibujando. Recuerdo que era un día muy gris, lo recuerdo desde 77 o 78, plena dictadura. Yo estaba haciendo una investigación sobre la Guerra Civil Española, para lo cual tenía que ir a la biblioteca del Palacio Legislativo. Por supuesto el Palacio Legislativo estaba cerrado porque no teníamos democracia, pero la biblioteca funcionaba, una guardilla funcionaba, y ahí me facilitaban diarios de la época, uruguayos y españoles. Y yo ya estudiaba Derecho, estaba en el preparatorio en aquel momento, no en facultad, y recuerdo que siempre me quedó aquello, mirá si algún día yo llego a entrar ahí, porque se voltea la dictadura. En ese momento el Goyo era, si no era el Goyo presidente, sí era presidente, o era el dictador, digamos. Fíjate lo que fueron las vueltas de la vida. No solamente me tocó denunciar al Goyo y meterlo preso, que Dios lo conserve ahí, sino que además ingresar al Senado de la República en representación de mis conciudadanos. Por supuesto que fue un momento de gran alegría y satisfacción. Y volviendo a la infancia, quizás lamento que ninguno de mis padres lo hayan visto. Estamos compartiendo el punto de vista, la charla mantenida por Alberto Silva con el doctor Óscar López Goldaracena. Estamos compartiendo el punto de vista, la charla mantenida con Alberto Silva, con quien elaboró un proyecto de ley de reparación integral para las víctimas del terrorismo de Estado, anteproyecto que fue debatido, presentado como propuesta legislativa, el doctor Óscar López Goldaracena. ¿Cómo te imaginas los tiempos por venir? ¿Y vos cómo te imaginás dónde te sentís trabajando, aportando en los días por venir? El futuro lo vamos construyendo hoy, ¿no? Y hoy, sí, me imagino un futuro, quizás a mano alzada, como dicen los arquitectos cuando te dibujan un plano, para el Uruguay. Y me imagino un futuro de muchos desafíos, de mucho debate que debería darse y que está pendiente de darse, mucha profundización de democracia y ejercicio de ciudadanía que está pendiente, pero sobre todo un debate sobre moralidad pública, y vuelvo al tema del bien común. El ejercicio de moralidad pública no me refiero a las personas que ocupan los cargos políticos, sino a la forma como encaramos como sociedad la realización de la finalidad que le vamos a dar al Estado, lo que queremos como sociedad. Así, cuál es nuestra moralidad pública, a eso me refiero. Y yo creo que eso está para construirse.
y uno lo que yo puedo aportar allí, como granito de arena, me imagino aportando desde los libros infantiles, desde los trabajos de difusión jurídica, desde el ejercicio de la profesión con los pies en el barro. Me imagino de esa manera. Y no lo descarto, porque también lo dije públicamente, de volver a la arena política. Yo nunca me retiré, simplemente fue en este momento haber resuelto por la propia coyuntura política no querer participar en las elecciones internas y por lo tanto no participar en las elecciones nacionales, no ser candidato. Yo no descarto, porque creo que la política se va construyendo permanentemente y de hecho creo que me gustaría mucho seguir aportando en ese sentido. Quedaron muchos proyectos sin culminar, proyectos personales, proyectos que presenté al Senado, como aquel proyecto del subsidio para los estudiantes con un impuesto a las bebidas alcohólicas. Es un buen momento para volver con ese proyecto, pensando... Estoy esperando que lo rescaten. Es aparte, un proyecto que está en el Senado y que nunca se llegó a discutir. Pero permítame que te lo plantee de esta manera. Interesante volver a traerlo al tapete en momentos que el presidente de la República comienza, y siento yo justamente, un combate al uso abusivo del alcohol. Un aporte podría ser también de esta forma, de esta manera. Ese proyecto creo que deberíamos verlo integralmente. Por eso enmarca una política precisamente no tanto de control, sino al contrario, de generar un nuevo paradigma cultural. Claro. O sea, generar un sistema de incentivos y de financiación que pueda solventar estudios y carreras a los cuales, ese es un gran debate también pendiente entre la izquierda, debate, ya a esta altura digo no, o sea, digo, hay posiciones distintas. Digo, yo jamás compartí la postura del presidente Mujica en la interna de desnotar de alguna manera lo que es actividades culturales que no sean rentables desde el punto de vista de material. Yo creo de que hay un desarrollo cultural, profesional y académico que debe fomentarse. Yo quiero una sociedad con artistas, con escultores, con antropólogos, con filósofos, por supuesto que los mecánicos y las profesiones utilitarias y oficios tienen inserción y tenemos que priorizarlos, pero no podemos olvidarnos de que la creación de cultura en todos los ámbitos, la creación de la cultura inmaterial debe ser incentivada. La música. Estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Que resulta que una persona quiere estudiar antropología, pero tiene que trabajar de otra cosa para poder vivir. No. Si yo parto de la base que nosotros en sociedad cada uno tiene derecho a realizarse plenamente como persona, eligiendo lo que más convenga a sus capacidades y talentos, aportando al bien común a los demás. Y en ese sentido hay que priorizar la cultura. Y en ese sentido yo propuse que se creara un impuesto a las bebidas alcohólicas que se transfiera directamente a aquellos estudiantes, tanto de enseñanza pública como de enseñanza privada, que tienen un nivel de estudios por encima de determinado grado o nivel a debatir. Eso implica modificar el Código Civil, implica un debate a fondo sobre el tema de incentivos de subsidios. No solamente es para que los estudiantes se lo gasten, sino era para crear cuentas para vivienda a partir de los 18 años, cubrir y subsidiar en determinadas zonas determinado tipo de universos vinculados a la enseñanza secundaria. Digo, un debate que en su momento se dio, tuvo mucha prensa, pero luego nunca se llegó a tratar ese proyecto en el plenario del Senado. Nunca se llegó a tratar. Y en este momento sería interesante, como dices tú, insertarlo, pero más que nada, yo creo que quedan muchas cosas pendientes en lo que fueron propuestas políticas de mi visión social, y una que compartimos, Alberto, que hemos compartido, como por ejemplo el caso de Memoria, de Historia Reciente, la propuesta de cambiar la calle, del nombre de la calle Andes al sur por la de José Germán Araujo, por ejemplo. Hay un compromiso del nuevo intendente del futuro, intendente de Montevideo, el intendente electo, de acceder a esa propuesta. Y bueno, en ese tipo de cosas vamos a seguir trabajando. Lo que yo puedo aportar, voy a seguir trabajando. Yo lo quiero compartir, yo soy una persona que vivo de la diaria, del ejercicio de mi profesión. No tengo sueldo, vivo en mi profesión del día.
y trato de hacer un tiempo para poder crear cosas, hacer cosas y bueno, y allí nacen los libros infantiles. Ojalá uno pudiera vivir de lo que le gusta hacer. Ahí voy en esta medida del proyecto que te decía anteriormente, ¿no? Ojalá que los que quieren escribir puedan vivir como escritores y no tener que dedicarse a otra cosa para parar la olla. Dice, ojalá que todos podamos tener trabajo digno, incluso los trabajadores de la cultura. O yo no lo veo así, veo que hemos mejorado mucho. No lo veo que hoy todos los trabajadores de la cultura o que opten por una carrera cultural, académica o de investigación puedan vivir de eso y no de otra cosa. Son debates profundos, pero y digo, allí lo que uno pueda tirar como un poquito de corriente de agua para la gran corriente, bueno, ahí me vas a encontrar. Y ya que tocaste el tema de la calle Andes, vuelvo a plantear, porque bueno, me involucra también, tengo la convicción, esto es a nivel personal, que más tarde que temprano, más temprano que tarde, de una u otra forma, la calle Andes, entre 18 de julio y la Rambla, la vamos a llamar con el nombre del número 1 en la comunicación radial, ayer, hoy y mañana, el querido José Germán Araujo. Estoy convencido que va a ser así. Sí, estoy convencido. Me consta que tú también. Pero yo hablaba, porque esto desde el primer día lo sostuve y de una u otra forma sé que lo vamos a hacer. Me tocaste el espíritu al principio, yo te lo quiero tocar al final. Pero hablando de espíritu, y hablabas de la música hace un ratito, si te pregunto una canción que te haya marcado, que te guste mucho, la primera que te venga así. Primera, el padre Pachandio. ¿Te gusta? Pero mucho. Sí. Tengo otras, pero esa es la primera que me vino. Es una canción muy bueno. Pachi Andión fue un músico que marcó mucho en la década del 70. Sí, exacto, es así. Y realmente, ¿por qué fue la primera? Porque creo que se va a presentar en Montevideo. Sí, poco, y debo haber visto algún... No es la canción que siempre me identificó, ¿no? Claro. Te pero pasó la otra y